Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Como siempre, en cada sesión vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido luz que penetre las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisan las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos, entras al fondo del alma, divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Bueno, otra vez bienvenidos y buenos días para todos ustedes. Y antes de comenzar en este día, pues vamos a decir que el material de apoyo para esta semana es un buen material que lo van a recibir después de la clase de hoy a mañana y van a recibir varias cosas. Lo primero que van a recibir, que está en el chat, pero pues a las personas que llegaron más tarde, pues les voy a decir más o menos qué se les va a mandar. Se les va a mandar la interpretación de la Biblia en la iglesia, un documento de la Comisión Bíblica, un documento muy importante que es fácil de leer para comprender y sobre todo para saber leer la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para leer la palabra de Dios? Las diferentes lecturas de la palabra de Dios, la importancia del método histórico crítico, la importancia de los métodos narrativos y la importancia de los acercamientos a la palabra de Dios. Después vamos a mandar allí la exhortación del documento del Papa Benedicto XVI, Verbum Domini, que es muy interesante, es un documento del 2010 que nos invita, nos motiva a volver a leer la palabra del Señor. También viene un material del cardenal Sará, el silencio en la liturgia. Viene el espíritu de la liturgia del Papa Benedicto XVI, un PDF, y viene otro PDF, las fiestas en el Antiguo Testamento, para que ustedes miren por qué era importante y por qué es importante la fiesta en el marco de la historia de la salvación, concretamente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero para conocer las raíces de la fiesta cristiana que hace 8 días habíamos visto. También viene un video un poquitico largo, la organización de las lecturas de la misa durante el ciclo A, durante el ciclo B, durante el ciclo C. Viene un PDF de la asamblea litúrgica, otro PDF, a la semana pasada una persona preguntó sobre la misa tridentina, entonces le mandé un PDF, la misa tridentina, qué significa la misa tridentina, etcétera, etcétera, para que lo lean. Y mandé un PDF, la música y el canto de la liturgia, porque los temas que vamos a tratar hoy son, en primer lugar, la palabra de Dios, que va a ser el primer tema. El segundo tema,
la asamblea, y el tercer tema, el canto litúrgico. Entonces, para que ustedes lo reciban, ojalá que lo lean. Obviamente que no es obligación, pero pues lo mandamos para que ustedes vayan teniendo ese material de apoyo. Bueno, vamos a entrar en un tema muy importante, que es capital en la liturgia y en la vida de la iglesia, que es la palabra de Dios en la celebración. Es decir, que la celebración cristiana no es cualquier celebración, sino es una celebración que tiene unas características propias, y una de sus características es que allí en la celebración, en la asamblea, vamos a escuchar, vamos a leer, vamos a meditar, vamos a orar, vamos a contemplar y sobre todo a encarnar la palabra de Dios en nuestras vidas. El primero de los componentes de la celebración es el acontecimiento que da lugar a la acción litúrgica, evocado por la palabra de Dios. En el centro de la celebración cristiana, se ha dicho también, se encuentra siempre el misterio pascual de Jesucristo. Ya lo decíamos hace 8 días, en la celebración cristiana, el centro de la celebración cristiana, volvemos a repetir, es el misterio pascual de Jesucristo. Y hace 8 días decíamos que ese misterio pascual de Jesucristo se remarca, se resalta sus dimensiones propias, es decir, en ese misterio pascual vamos a encontrar una dimensión trinitaria, vamos a encontrar una dimensión cristocéntrica, vamos a encontrar una dimensión neumatológica. ¿Por qué? Porque allí se resalta entonces el misterio de Cristo, y cuando hablamos del misterio de Cristo, hablamos del misterio de la Santísima Trinidad por el principio de pericoresis, que consiste en decir que donde está Jesús está el Padre, donde está el Padre está el Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver entonces la Sagrada Escritura en la liturgia. Pero antes de seguir leyendo, yo quiero echar mano de la Dei Verbum. No la mandé porque creo que muchos de ustedes en sus casas tienen la Dei Verbum, es decir, tienen el Concilio Vaticano II, y allí tienen obviamente el documento de la Dei Verbum. Este documento de la Dei Verbum es muy importante porque es un documento que va a iluminar a la iglesia en cuanto a la palabra de Dios y la importancia para la misma revelación. Este documento tiene varias partes. La primera parte es la revelación en sí misma, que como lo decíamos en la primera clase, Dios se revela, Dios se manifiesta y nosotros respondemos a Dios a partir de la fe. Es decir, que el primer capítulo es la revelación en sí misma, es la naturaleza de la revelación. La persona que quiera saber qué significa la revelación cristiana, desde una perspectiva católica, tiene que mirar el numeral 2, el numeral 3, el numeral 4, el numeral 5 y el numeral 6. Pero sobre todo se tiene que fijar muy bien en el numeral 2, porque allí se nos muestra la naturaleza de la revelación. Y cuando hablamos se nos muestra la naturaleza de la revelación, en el fondo estamos haciendo la pregunta, ¿qué es la revelación cristiana? ¿Qué significa la revelación cristiana? Y eso hay que tenerlo muy claro, para saber cómo se ha manifestado el Dios de Jesucristo en la historia de la salvación y cómo se sigue manifestando el Dios de Jesucristo, obviamente en Cristo y en la misma iglesia. El segundo capítulo es la transmisión de la revelación divina, es decir, cómo se transmite la revelación divina, que es interesante conocer qué significa la transmisión de la revelación divina y cómo se da esa transmisión de la revelación divina. Y el tercer capítulo, que es muy importante, la inspiración divina de la Sagrada Escritura y su interpretación. Es decir, para nosotros, los cristianos en general, obviamente los cristianos católicos, la palabra de Dios es inspirada porque el autor es Dios.
Entonces, para nosotros la Escritura íntegramente, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento, allí nos habla Dios a través de su palabra. Es decir, son libros inspirados totalmente. En el cuarto capítulo, la importancia del Antiguo Testamento. Y la iglesia lo afirma porque recordemos la herejía de Marción, que Marción es un escritor antiguo que decía claramente pues, que el Antiguo Testamento no era necesario, sino es el Nuevo Testamento y no todo el Nuevo Testamento. Entonces ya los mismos padres de la iglesia le salen al paso diciendo que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es importante y fundamental, y el Vaticano II vuelve a recoger esa tradición y vuelve a afirmar y vuelve a insistir en la importancia del Antiguo Testamento, porque recordemos que el Antiguo Testamento está en orden a la preparación del advenimiento de Cristo. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. Por eso hay un fundamento, un principio que se llama promesa cumplimiento. El Antiguo Testamento promete y en el Nuevo Testamento se cumple esa promesa en Cristo Jesús. Y ahora bien, cuando miramos la lectura, sobre todo en la liturgia, nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, en este tiempo de Cuaresma, el Antiguo Testamento nos está acompañando muy de cerca. Es decir, nos está preparando. Y eso mismo se observa en el Adviento. Por eso es importante leer el Antiguo Testamento y no desconocer el Antiguo Testamento, porque el Dios de Jesucristo pues también está obviamente y es el que le da la fuerza al Antiguo Testamento. Entonces no podemos desconocer el Antiguo Testamento y la importancia del Antiguo Testamento. Después viene el capítulo quinto, el Nuevo Testamento, la importancia. Y allí es importante decir que en ese numeral del Nuevo Testamento se afirma el carácter histórico de los evangelios. Y si decimos eso es que los evangelios son fundamentales, son capitales, porque es la confesión de fe en que Cristo es el Señor. Y ahora bien, cuando vemos la liturgia, pues el evangelio tiene un puesto capital y fundamental. Tanto así que en la liturgia siempre vamos a escuchar, obviamente, el evangelio. Y lo último, la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia. Y allí entonces ese documento que mandamos es muy importante, que es el documento de la Comisión Bíblica, que nos invita a tener muy en cuenta la lectura de la palabra del Señor. También ese documento nos muestra los métodos de la iglesia, pero dice claramente que la iglesia no se casa con ningún método, sino que los tiene todos, es decir, los confronta a todos, se vale de todos para hacer una interpretación íntegra de la palabra de Dios. Cuando decimos entonces la iglesia se vale tanto de los métodos, del método histórico crítico, pero también se vale de los métodos narrativos y obviamente se vale de otros acercamientos para comprender la palabra del Señor y no caer en la lectura fundamentalista. Entonces, es bueno que ustedes lean ese documento muy detenidamente porque allí van a dar las pautas. Y obviamente, la Verbum Domini es un documento muy interesante. Vale la pena que usted lo lea y conozca en cierta manera la postura del Papa Benedicto XVI. Yo solamente quiero leer algunos punticos como el índice de la Verbum Domini, para que ustedes se den cuenta de que es un documento riquísimo. Si ustedes se están dando cuenta también, los documentos de la iglesia son muy ricos. Por eso hay que conocerlos, porque allí están los tesoros de la iglesia. Entonces vamos a ver que en la primera parte nos dice Verbum Dei, la palabra de Dios, el Dios que habla, la respuesta del hombre a Dios que habla, la hermenéutica de la Sagrada Escritura en la iglesia. La segunda parte, la palabra en la iglesia, la palabra de Dios y la iglesia. La liturgia, el lugar privilegiado de la palabra de Dios. Por eso mandamos este documento para que ustedes se den cuenta que la liturgia es el lugar privilegiado de la palabra de Dios.
la palabra de Dios en la vida eclesial, es decir, en la vida de la iglesia. Y la tercera parte, la misión de la iglesia, anunciar la palabra de Dios al mundo y palabra de Dios y compromiso en el mundo. Y la palabra de Dios y culturas y la palabra de Dios y diálogo interreligioso. Este es un documento del año 2010. Vale la pena que usted lo vuelva a leer con todas estas indicaciones que estamos dando para que usted comprenda ese documento en profundidad. La Sagrada Escritura en la liturgia. Todas las liturgias de Oriente y Occidente han reservado un puesto privilegiado a la Sagrada Escritura en todas las celebraciones. Es decir, todas las liturgias de Oriente y Occidente, todas las familias de Oriente y Occidente han reservado un lugar privilegiado a la Sagrada Escritura. Es decir, que la Sagrada Escritura no es un elemento añadido, sino es un elemento característico y fundamental de la liturgia de la Iglesia. El propio Jesús, que citaba las escrituras del Antiguo Testamento, aplicándolas a su persona y a su obra, no solamente mandó a acudir a la Biblia para entender su mensaje, sino que además nos dio ejemplo ejerciendo el ministerio del lector y del homileta en la sinagoga de Nazaret, Lucas 4, 16, 21, y explicando a los discípulos de Maús cuanto se refería a él comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas antes de realizar la fracción del pan. Entonces, fijémonos la importancia también para Jesús de leer la palabra en la sinagoga y también la importancia de la palabra de Dios en la primitiva comunidad cristiana. Recordemos el texto de Hechos 2:42, que obviamente es un texto que idealiza mucho la comunidad cristiana, pero es un texto que en el fondo coloca las características fundamentales de una comunidad cristiana. Una comunidad cristiana es la que se reúne a leer, a escuchar la palabra del Señor, se reúne a compartir la misma vida y obviamente se reúne a celebrar la Eucaristía, a dar gracias al Señor. La proclamación de la palabra es un hecho constante y universal en la historia del culto cristiano, de manera que no hay rito litúrgico que no tenga varios leccionarios en los que ha distribuido la lectura de la palabra de Dios de acuerdo con el calendario y las necesidades pastorales de la respectiva iglesia. Lo decíamos en las clases anteriores, que todos los rituales cristianos a partir del Vaticano II han sido enriquecidos de una manera impresionante, en el sentido en que todos los rituales están acompañados por varias lecturas. Es decir, que el celebrante se puede dar el lujo de escoger la lectura que quiera, obviamente que está indicada allí, para celebrar los sacramentos y sobre todo para ahondar en el misterio de Cristo. Es decir, los leccionarios cristianos católicos son muy ricos en sus lecturas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Hay muchas lecturas. Usted puede coger el leccionario del bautismo, el de la confirmación, el ritual de la penitencia, el ritual del matrimonio, y allí va a encontrar varias lecturas y también hay lecturas para varias circunstancias de la misma vida. Entonces, fijémonos cómo la Iglesia se ha preocupado de enriquecernos con su palabra de Dios a través de los rituales, que valdría la pena más adelante hacer un estudio más detenido de cuáles son las lecturas y cuál es la motivación de esas lecturas para el pueblo fiel. Lo que ocurre es que mucha gente pues no tiene acceso a esto y mucha gente pues no conoce estos tesoros y estos tesoros de la iglesia pasan desapercibidos. Pero la idea es que nosotros como cristianos católicos nos formemos en conocer que nuestros rituales son muy ricos y debemos exigirle a los celebrantes, es decir, a los mismos sacerdotes y a los mismos diáconos, que nos alimenten con la palabra del Señor. Entonces recordemos que ya el Vaticano II nos va a insistir en que la palabra del Señor es el alma de la teología y, como lo he dicho en otras ocasiones, es el alma de nuestra vida espiritual y de nuestra vida pastoral. Tan importante es este hecho que el Vaticano II no dudó en referirse a los leccionarios de la palabra de Dios como los tesoros bíblicos de la Iglesia
disponiendo que se abrieran con mayor amplitud. En ese sentido, el concilio afirmó también la importancia máxima de la Sagrada Escritura en la celebración litúrgica. Es decir, es el concilio el que afirma la importancia de la Escritura en la celebración de la liturgia. Y el numeral es el Sacrosanctum Concilium número 24. La Iglesia sabe que cuando abre las Escrituras, encuentra siempre en ellas la palabra divina y la acción del Espíritu, por quien la voz del Evangelio resuena viva en la Iglesia. Es decir, a través de la palabra del Señor se está manifestando su Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y por eso es un lugar donde tenemos que leer la palabra del Señor, pero tenemos que leer la palabra del Señor con fe, con devoción, con amor, porque es la palabra del Señor que nos está interpelando, que está interpelando nuestro corazón. Ya también decíamos que cuando hablamos del corazón, lo hablamos desde la perspectiva bíblica, es decir, está interpelando nuestro interior, está interpelando nuestros sentimientos, está interpelando nuestros pensamientos, está interpelando todo nuestro ser. Y por eso en esta época de Cuaresma, recuerden ustedes, esa palabra de Dios está interpelando y sigue interpelando y se sigue manifestando y sigue tocando muchos corazones que de pronto están alejados del camino del Señor. Entonces, qué bueno que en esta Cuaresma que apenas estamos comenzando, vamos para la segunda semana de Cuaresma, usted siga leyendo la palabra del Señor, se siga alimentando de esa palabra. Y les voy a decir, ustedes lo saben mejor que yo, pero insisto, porque esto hay que insistirlo, pues un pequeño método que es una especie de lección divina para que usted la tenga en cuenta cuando vaya a leerla. Lo primero que tienes que hacer siempre es pide al Espíritu Santo que venga a tu corazón y te disponga a saborear el mensaje y creer firmemente que Dios es fiel y cumple su palabra. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer para leer la palabra del Señor, para leer los textos bíblicos, los textos que nos propone la liturgia, es invocar, llamar e insistir al Espíritu Santo. Las personas que están en Fray Luis de Granada, en el grupito de WhatsApp, recuerden que nosotros mandamos 2 veces las palabras del día. Por la noche, la palabra del día siguiente, por la mañana la volvemos a leer. Entonces, cuando tú leas esa palabra de Dios, antes de leer la palabra de Dios, invoca, llama, clama al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que te ayude a comprender, el que te ayude a leer, el que te ayude a entender, el que te ayude a encarnar la palabra del Señor. Tomemos un ejemplo con la siguiente cita. Entonces, es para que ustedes lo hagan. Usted coge la frase que más le guste. Yo voy a coger esta. Depositen en él todas sus preocupaciones, pues él cuida de ustedes. Es decir, después de leer, después de invocar al Espíritu Santo, después de leer el texto, hay una cita, hay una frase, hay una expresión que a ti te llama la atención, que a ti te gusta. Esa expresión que a ti te llama la atención, que a ti te gusta, tú la escoges. ¿Y qué vas a hacer con esa cita? Proclámala varias veces, con fe, unción, claridad y fuerza, pronunciando bien, porque la fe nace de una predicación y la predicación se arraiga en la palabra de Cristo. Es decir, cuando tú encuentres una expresión que te gusta, una expresión que te interpela, una expresión que te llama la atención, cójala y repítela. Y eso es la meditación, desde una perspectiva bíblica, porque recordemos que en el mundo semita, el camello es un animal rumiante que rumia todo el día. Come poco, pero rumia todo el día. Es decir, que el meditador, utilizando esa expresión, esa figura,
Es como un camello que come poco, es decir, coge una frase y todo el día la está rumiando en su corazón, es decir, la está repitiendo en su corazón. Por eso el Salmo número 1 lo dice claramente: bendito aquel que medita día y noche la palabra del Señor. Entonces, después de escoger esa frasecita que a ti te gusta, te llama la atención, ¿tú qué haces? La vas a repetir, la vas a rumiar muchas veces. Y qué bueno que esa expresión te acompañe durante el día, porque es una manera de mantener en la presencia del Señor. Recuerda que Yahvé le dice a Abraham: si quieres ser perfecto, anda en mi presencia. Una manera de andar en la presencia del Señor es rumiando su palabra día y noche. Y obviamente los salmos se prestan mucho para esa tarea. Personaliza y repite la palabra varias veces. Esta es viva y eficaz y te dará la ayuda espiritual, física y material que necesitas. Es decir, repite esa palabra, pero personalizando esa palabra para tu vida. Termina siempre con una oración basada en esa palabra. Después de rumiar, después de meditar la palabra del Señor, muchas veces, a partir de esa palabra que está ya anclada en tu corazón, haga una oración. Y por eso la oración debe salir de ese corazón, pero de ese corazón que ha sido condimentado por la palabra del Señor. Ese es el trabajo de los monjes contemplativos y de las monjas, pero también debe ser el trabajo de un laico comprometido. El padre Fidel Oñoro, que fue profesor mío, que lo admiro mucho y que los invito y las invito para que escuchen su reflexión sobre la lección divina, es espectacular. El padre una vez nos dijo en una clase que comunidad cristiana católica que lea, que medite, es decir, que rumie y que ore la palabra del Señor, es una comunidad que se mantendrá fiel a la iglesia y que será una comunidad que se volverá inmune, por gracia de Dios, a las sectas. Entonces, ¿quieres conservar tu comunidad libre de sectas, libre de divisiones sectarias? Hermano y hermana, lean la palabra del Señor, mediten la palabra del Señor y ninguna secta entrará a tu comunidad. Porque la secta lo primero que te dice es a ti: ¿usted ha leído el Evangelio? ¿Usted ha leído la palabra? ¿Usted conoce el pasaje tal? Como usted no sabe, pues usted se deja vislumbrar y usted entonces se empieza a encantar. Y como el hombre tiene sed de palabra de Dios, pues usted piensa que los evangélicos y las demás sectas, pues tienen la palabra de Dios y la Iglesia Católica no tiene la palabra de Dios. Mentiras. En la Iglesia Católica leemos, oramos, meditamos y contemplamos la palabra del Señor. Pero desgraciadamente muchos cristianos católicos somos y son perezosos para leer esa palabra del Señor. Entonces yo les insisto en esto porque esto es para la vida. No me interesa darles tanta teoría, sino que ustedes tengan elementos para su vida espiritual. Qué bueno que todos los días saques un momento para leer esa palabra y poder conocer a Cristo y poder conocer a Dios. La palabra leída y proclamada en la liturgia es uno de los modos de la presencia del Señor junto a su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en su palabra, pues es Él mismo el que habla cuando se lee en la Sagrada Escritura. La palabra encarnada resuena en todas las Sagradas Escrituras, que han sido inspiradas por el Espíritu Santo con vistas a Cristo, en quien culmina la revelación divina. Y aquí es bueno echar mano de un grupo que es muy interesante, el grupo neocatecumenal.
El grupo neocatecumenal me gusta mucho porque ellos hablan de escrutar la palabra de Dios. Ellos hacen mucho énfasis en el escrutar la palabra del Señor. Y durante la semana van preparando la palabra del Señor para celebrarla. Eso debe ser también una experiencia de nosotros. Durante la semana, lo decía hace 8 días, ir preparando la palabra del Señor, ir leyéndola, ir meditándola, ir orándola, ir contemplándola, para que cuando lleguemos a la celebración dominical, nosotros verdaderamente nos alimentemos profundamente de la palabra del Señor. Porque ¿qué ocurre con muchas personas? Muchas personas son como las piedras. Si usted tira una piedra a un pozo, usted saca entonces la piedra, la encuentra que está mojada por fuera. Si usted parte esa piedra, usted se va a dar cuenta de que esa piedra por dentro está seca. Lo mismo nos ocurre a muchos de nosotros. Por fuera aparentemente estamos permeados por la palabra, pero la palabra del Señor no ha cometido su fin, que es tocar el corazón. Entonces la palabra del Señor se pierde. Y recuerden la parábola del sembrador. Y el sembrador salió a sembrar. Y una parte cayó en terreno pedregoso. Otra cayó en poca tierra. Otra cayó en un zarzal. Y otra cayó en tierra abonada. Las tres que cayeron en un zarzal, en un terreno pedregoso y en poca tierra, pues ustedes lo saben como lo hemos escuchado. Es una palabra que se pierde, porque el maligno se la lleva, porque el mundo se la lleva y porque no toca nuestro corazón. En cambio, cuando la palabra de Dios cae en tierra abonada, es decir, en un corazón sensible a las cosas de Dios, en un corazón condimentado por la fuerza del Espíritu Santo, es una palabra que transforma la vida de cada uno de nosotros. Y por eso el camino catecumenal, obviamente yo no pertenezco al camino, pero no tiene que resaltar lo de los grupos. Es un grupo que ha colocado su fuerza en la palabra y la gente verdaderamente cambia, porque la palabra del Señor los ha transformado y los ha tocado. Por eso el Evangelio de San Juan capítulo 15, versículo 3 lo dice claramente. Por la palabra ya estáis sanos. Es que, hermanos y hermanas, la palabra sana, la palabra libera, la palabra transforma, la palabra convierte, la palabra va limpiando el interior. Por eso entonces la iglesia insiste en la palabra del Señor. La misma homilía, cuya misión es ser un anuncio de las maravillas de Dios en la historia de la salvación, es decir, del misterio de Cristo, que está siempre presente y obra en nosotros, sobre todo en las celebraciones litúrgicas, goza también de una cierta presencia del Señor, como afirma el Papa Pablo VI. Cristo está presente en su iglesia, que predica, puesto que el evangelio que ella anuncia es la palabra de Dios y solamente se anuncia en el nombre, con la autoridad y con la asistencia de Cristo. Por eso nosotros los sacerdotes debemos cuidar mucho la homilía. Pero es que para llegar a la homilía, hermanos y hermanas, hay que tener los 3 pasos de una buena lectura bíblica. ¿Cuáles son esos 3 pasos? Cuando yo me acerco a un texto bíblico, lo primero que tengo que tener en cuenta es conocer su contexto histórico y lingüístico. Es decir, cómo ha nacido el texto, cuál es su génesis, cuál es su motivación. Es decir, la dimensión histórica es muy importante. Y por eso una persona me preguntó hace unos días por el WhatsApp, ¿qué Biblia yo recomendaba para estudiar? Biblia de Jerusalén, porque sus notas nos ayudan a comprender los contextos de los textos. Entonces, qué bueno que usted tenga la Biblia de Jerusalén,
También ojalá la Biblia del Peregrino de Luis Alonso Chequel por sus notas, y usted estudie el contexto histórico, y eso lo va a decir el libro de la Comisión Bíblica que mandamos, la importancia de conocer el texto en su historia, que es el primer grado, y ahí viene el segundo grado, el texto en sí, es decir, su género literario. Es muy interesante, muy importante, fundamental conocer los géneros literarios. Ya el Papa Pío XII lo decía en Divino Aflante Espíritu 1943, le decía a los exégetas la necesidad de conocer los géneros literarios de la escritura, que son 7 grandes géneros, y obviamente cada género tiene unos subgéneros, que es tema de otra clase que después, si Dios quiere, daremos aquí. Pero es para que ustedes se vayan dando cuenta la necesidad de conocer esos géneros literarios. Y cuando uno conoce el género literario, conoce la intencionalidad del autor, es decir, del agiógrafo sagrado. Después, el sentido teológico, el nivel teológico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Qué quiso decir Dios? ¿Qué sigue diciendo de Dios? ¿Y qué me quiere decir a mí? Y por último, el nivel actualizante. Luego, una buena homilía debe tener por parte del predicador, que el predicador sepa el contexto histórico, la dimensión lingüística, su género literario, que el predicador sepa el sentido teológico, y obviamente que el predicador actualice la palabra del Señor al hombre de hoy y a la mujer de hoy. Por eso entonces la homilía es importante, y por eso los domingos y los días de fiesta, la iglesia nos dice claramente, no supriman fácilmente la homilía. Es decir, la homilía es obligatoria, porque ¿para qué la homilía? Es para comprender más y más el misterio de Cristo. Por eso una homilía no puede ser un lugar de noticias de la farándula, de noticias, de novelas, de acontecimientos políticos en principio. Si usted lo hace, lo tiene que saber usar muy bien, pero eso no puede disminuir el misterio de Cristo. Y desgraciadamente encontramos muchas veces que hay homilías que es como un noticiero donde se cuentan las novelas de la semana, donde el predicador coloca jocosamente la novela de la semana para tratar de, de ayudar al pueblo a comprender, pero en el fondo se está equivocando, porque la palabra habla por sí misma. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto para no caer en un error, que es dejar la palabra del Señor de lado y colocar una noticia de un periódico o de novela, suplantando en cierta manera la palabra del Señor. Entonces, eso es importante. Y el Vaticano II, obviamente, a partir de allí, se nos habla de la necesidad de la homilía. La palabra de Dios en la historia de la salvación. Recordemos que cuando empezamos este curso, siempre hemos hablado de la historia de la salvación, que es que Dios habla en la historia a través de hechos y a través de palabras. El Verbo encarnado, Cristo Jesús, enseñó a sus discípulos la manera de acercarse al misterio de la palabra de Dios, es decir, a Él mismo como palabra divina subsistente, consustancial e igual al Padre y al Espíritu Santo. Él invitó a leer las Escrituras para conocerle a Él y el poder de su resurrección y saber ir desde Él hacia los tiempos de la promesa al Antiguo Testamento. Es decir, que si queremos conocer a Cristo, que hay que conocerlo, porque la obligación de todo creyente, de todo bautizado, hay que leer la palabra, hermanos. Hay que leer la palabra. Y por eso la iglesia nos insiste el método de la lección divina, que ya lo hemos escuchado y que ya ahorita les mencioné algo. Porque es la manera de profundizar en la mente de Jesús, es la manera de profundizar en la espiritualidad bíblica.
Hay que leer, leer, releer, meditar, meditar, orar, orar, contemplar la palabra del Señor. Y por eso cada cristiano, usted en su casa debe tener la palabra, es decir, la escritura, pero no en un anaquel, no en un mueble guardado, sino que la palabra del Señor esté a su lado para que usted todos los días la escrute, la lea, la medite, la ore y la contemple. Porque al hacer eso, estás conociendo a Jesús. Estás conociendo cómo pensaba Jesús, cómo se relacionaba Jesús. Ya lo dije en este espacio. Cuando vamos a los evangelios, encontramos dos dinámicas fundamentales de Jesús que encierran las otras dinámicas. Primero, Jesús sube a la montaña a intimar con el Padre, porque Jesús quiere estar con el Padre y está con el Padre por la mañana o por la noche. Es decir, Jesús ora. Oiga, ese acontecimiento de Jesús, esa dinámica de Jesús, eso es también para nosotros. Al igual que Jesús sube a la montaña, yo también debo ir a la montaña a intimar con el Padre, a estar con el Padre. Acuérdense ustedes cuando Jesús se pierde en el evangelio que se dice y José y María lo encuentran, ¿tú qué haces? Y Jesús dice, estoy en las cosas de mi Padre. Eso es para nosotros. Nosotros también debemos estar en las cosas del Padre. También nos debe interesar las cosas del Padre. Pero viene la segunda dinámica que está expresada en Hechos. Y Jesús pasó haciendo el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Predicar el reino, curar, sanar, compartir la mesa con pecadores. Oye, que esas dinámicas que traen los evangelios, esas actitudes, esos gestos, es para usted y para mí, para que usted lo encarne en su vida y para que usted vaya creciendo en esa asimilación de Cristo. Recuerden a Pablo, ya no soy yo el que habita en mí, sino es Cristo Jesús, porque Pablo imitaba los sentimientos de Jesús. Eso es para nosotros. Eso es para nosotros. Imitar los sentimientos de Cristo, encarnar los sentimientos de Cristo. Y por eso entonces la palabra de Dios es importante. Ahora, fíjese en el capítulo de Lucas, los discípulos de Maús. Ese capítulo es un capítulo que voy a ver si les mando un PDF sobre eso. Hay un estudio exegético muy interesante desde una perspectiva pastoral, cómo allí se muestran las dos grandes dinámicas del creyente, la palabra y la Eucaristía. Cómo antes de llegar a compartir el pan, el Señor por el camino viene hablando palabra. Cómo la palabra del Señor va preparándome para el banquete. Por eso entonces, durante la semana, ojalá, que lo he repetido ya, usted vaya leyendo la palabra. Vaya meditando la palabra dominical, para que cuando llegue el domingo, usted se apropie, usted se alimente de esa palabra del Señor. Y es la manera de celebrar, y es la manera de hacer fiesta, preparándome. Como cuando uno va a una fiesta, a usted la invitan a una fiesta, a la señora y al señor. Le dicen, el 30 de marzo están invitados al matrimonio de mi sobrino. Usted durante el mes se va preparando, la señora va comprando el vestido, el señor va mirando a ver qué se pone. Si la señora está pasada de kilitos, la señora dice, no, yo tengo que hacer dieta porque no puedo ir muy gorda ya, porque hay que ir de vestido. Cada uno se va preparando para el día, para el acontecimiento. Eso mismo ocurre en el terreno litúrgico. Me tengo que preparar. Primero, invocando al Espíritu Santo. Y segundo, leyendo la palabra. Cristo es el centro de las Escrituras. De forma que toda lectura, meditación, estudio, proclamación de la palabra, máxime en la celebración litúrgica, ha de girar en torno a él.
Yo les decía la semana pasada, cuando celebramos un santo, la memoria de un santo, o la memoria de la Santísima Virgen, todo tiene que ir referido al misterio de Cristo. Y el misterio nos sobrepasa. Nunca lo vamos a captar 100%. Siempre el misterio nos desborda. Y por eso usted me dirá, padre, pero es que yo he leído 50.000 veces la parábola del hijo pródigo. Sí, pero cada vez que tú lo lees, hay algo, hay una resonancia que no habías visto. Y eso lo dice la misma gente y eso uno lo comprueba. ¿Cuántas veces hemos leído? Muchas veces un texto y siempre hay un detalle que antes de pronto no lo habíamos contemplado. ¿Por qué? Porque el misterio de Dios es infinito y Dios nos sigue hablando y nos sigue interpelando por la misma palabra. Por eso no nos debemos cansar de la lectura de la palabra de Dios, porque puede haber una tentación muy sutil de uno pensar, yo ya me sé la palabra de Dios, yo me sé los textos de memoria, yo me sé las perícopas de memoria, yo sé su significado. Eso es una trampa, porque aunque usted tenga el sentido literal, Dios siempre te va a interpelar a través de la palabra. Y por eso la palabra se tiene que seguir leyendo, meditando, orando y contemplando. Y qué bueno entonces que usted la vaya preparando durante la semana. La iglesia bajo la palabra de Dios, es decir, la iglesia está bajo la palabra del Señor. La iglesia no puede prescindir de la palabra de Dios. La asamblea litúrgica no puede prescindir de la palabra de Dios. El pueblo de Dios está llamado a escuchar continuamente la palabra de Dios y a preferirla por encima de cualquier otra cosa. Es decir, no podemos suplantar el evangelio por un texto de periódico. No podemos suplantar el evangelio por un pedazo de novela. No podemos suplantar el evangelio por una noticia llamativa. No podemos suplantar el evangelio por la teoría de un teólogo o la lectura de un teólogo. No, no, porque el centro es el evangelio. El teólogo después vendrá, pero lo primero es el evangelio. Y mira lo que dice aquí, el a escuchar continuamente la palabra de Dios. Y ya lo decía la semana pasada, escuchar es el verbo del discípulo y el verbo de la revelación. Escucha, Israel, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con todo tu ser. Es escuchar no solamente es el acto de oír materialmente, sino es el acto de dejarse compenetrar por la palabra del Señor. Hay que permitir que la palabra del Señor toque mi ser, toque mi interior. Y por eso la necesidad de rumiar como el camello. Rumiar la palabra, rumia la palabra, repite la palabra en tu interior, repasa la palabra en tu interior para que ella, que es palabra de Dios, transforme tu vida, transforme tu corazón. Y dice aquí, escuchar continuamente. Por eso la iglesia en su divina pedagogía, todos los días nos alimenta con la palabra. Hay muchas personas que dicen, quisiera estudiar Biblia, pero no tengo dinero. No puedo ir a facultades costosas. Hermano y hermana, la iglesia todos los días te da la palabra. Si tú invocas al Espíritu Santo, si tú consigues una buena Biblia, la Biblia de Jerusalén que no es tan costosa, es asequible, y tú empiezas solamente a leer la palabra de la Biblia, tú vas a aprender mucho.
¿Y por qué les digo la Biblia de Jerusalén? Porque si ustedes se han dado cuenta, los textos tienen sus paralelos. Si usted coge, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo primero, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, del capítulo primero, del 1 al 18, el prólogo de San Juan. Si usted coge esa palabra en la Biblia de Jerusalén, usted va a encontrar muchos paralelos, es decir, muchas referencias a otras citas bíblicas que te van a ayudar a comprender el sentido más y más y mejor. Y tú vas a iluminar otros textos con textos conocidos. Es decir, que si tú haces ese solo trabajo de leer todos los días, de meditar, orar, contemplar y sobre todo ir buscando las referencias bíblicas, tú vas a aprender mucho. Y vas a ser de pronto mejor que un biblista, porque usted es hombre y mujer de fe. Y yo he conocido en vida gente que de pronto no ha ido a la escuela bíblica de Jerusalén, a los grandes centros de exégesis, pero dominan la palabra con una propiedad impresionante, obviamente sin caer en fundamentalismos. Entonces, ahí está el trabajo. Ahí tenemos mucho trabajo. Entonces, y ahora ustedes por los medios virtuales tienen muchas conferencias. Por ejemplo, está el padre Fidel Oñoro, cuando hace la disquisición de los salmos. La interpretación de los salmos es magnífica del padre Fidel, que las invito a que lo escuchen. Es un maestro el padre Fidel, un biblista colombiano que ha ido a Centroamérica mucho y a otros países para que lo sigan escuchando. Pero para decirles a ustedes que hoy no tenemos la disculpa de decir, no tenemos medios, los medios están. Si ustedes me dicen a mí por el interno, padre, mándeme libros de Biblia, la teología del Nuevo Testamento, la teología, yo les mando todo eso, eso es lo que tengo yo acá. Y yo les he dicho, cuando quieran preguntar, pregunten por el interno y con mucho gusto siempre les respondo. Hoy un señor me preguntó que si tenía las homilías del Santo Cura de Ars, ahí le mandé un PDF. Entonces, cuando quieran, en la medida de la posibilidad, pues aquí estamos para servirles, para prestarles el servicio, para alimentar nuestra doctrina y conocer las maravillas del Señor. La iglesia no solo es el pueblo de la palabra de Dios, sino que sabe que ha de vivir de esta palabra. El Evangelio de las Tentaciones en la versión de Mateo, acuérdense, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Oiga, el Señor dice, no solamente el pan material, sino de mi palabra, ustedes tendrán vida. Y cuando leemos el Evangelio de San Juan, pues ahí se nos muestra, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino. Entonces, fijémonos que estamos llamados a alimentarnos de la palabra de Dios. Soy insistente en estos puntos porque, aunque ya estamos entrando en leer la palabra más, todavía hay mucha gente que es muy reticente a leer la palabra de Dios. Y yo sé que aquí están muchos catequistas. Yo les digo a los catequistas dos cosas. Primero, insistan en la invocación al Espíritu Santo e insistan en la palabra del Señor. Y tienen que hacer talleres de lección divina. Queridos catequistas, hay que hacer talleres de lección divina. Hay que leer la palabra del Señor con los niños de catequesis. Hay que leer la palabra de Dios con los jóvenes de confirmación. Hay que leer la palabra de Dios con los matrimonios comprometidos. Hay que leer la palabra de Dios con las comunidades de base. Hay que leer la palabra de Dios con la Legión de María. Por eso cuando damos el tema de María aquí cada tercer sábado, yo siempre empiezo leyendo el Evangelio. Y si ustedes se han dado cuenta, siempre en esta charla, lo primero que hacemos es invocar al Espíritu Santo, la Virgen y leer el Evangelio del día. Porque eso es el centro de nuestra vida. Entonces, yo les insisto, si ustedes quieren hacer un trabajo que perdure
lean la palabra del Señor. Padre, que es que no entienden. Padre, pero tal cosa. Usted no le importe eso, hermana y hermano. Usted lance la semilla, que Dios tocará el corazón de estos niños y de estas niñas. Por eso el rosario que hacemos acá, cuando hacemos el tema de la Virgen, es un rosario bíblico. Vamos, el miércoles vamos a empezar, los miércoles, en el mes de marzo vamos a empezar con San José. Pues vamos a hacer un rosario bíblico para mostrar la figura de San José en la palabra de Dios que está. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer la palabra de Dios. Entonces, señores catequistas, señoras catequistas, laicos comprometidos, hay que trabajar lección divina, mucho. Hay que hacer cursos de palabra de Dios, hay que leer la palabra de Dios, hay que empezar por su casa. Y hay que decirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender la palabra de Dios. Porque eso es lo que verdaderamente nos va a hacer inmunes frente a las sectas. Hay un eslogan que se hizo muy famoso: católico, ignorante, futuro protestante. Católico, ignorante, futuro protestante. Y eso es muy verídico. Y eso es muy cierto. La gente que se ha ido a otras sectas han sido católicos. Pero ¿cuál fue el problema? Nunca leyeron la palabra, nunca se las enseñaron a leer, nunca hicieron cursos de lección y la gente se fue. ¿Por qué? Porque es que la gente en el fondo tiene sed de Dios. Entonces, si la homilía del curita de la esquina es una homilía que no tiene palabra de Dios, que no se le ve resonancia bíblica, pues la gente se va. En cambio, cuando el predicador habla de Dios, pero fundamentado desde la palabra del Señor, la gente se encanta. Por eso no sé si a ustedes les pasa, creo que en todos nuestros países hay abadías o monasterios benedictinos o cistercienses. Cuando uno va a una celebración de los benedictinos, de los cistercienses, uno se maravilla, porque es que esos predicadores, esos monjes, cuando hablan de Dios, hablan, pero porque es que viven de Dios, hablan con Dios, están con Dios y la gente se entusiasma. Aquí en Colombia hay varias abadías, la de Guatapé y la del Rosal, y los domingos esas abadías, esos monasterios son llenos de gente. Lo mismo ocurre creo que en Argentina, puede ocurrir en México y en otros países, porque la gente quiere escuchar la palabra de Dios. Y la gente sabe cuando el predicador que está parado al frente ha leído, ha meditado, ha orado y ha contemplado la palabra del Señor. La liturgia de la palabra. El Concilio Vaticano II se presentó como una asamblea que escuchó con devoción la palabra de Dios y la proclamó con valentía. La liturgia es lugar privilegiado donde la palabra de Dios suena con una particular eficacia. Ojo con esta frasecita. La liturgia es lugar privilegiado donde la palabra de Dios suena con una particular eficacia. La certeza que la iglesia tiene de la presencia de Cristo en la palabra la ha llevado a no omitir nunca la proclamación de la escritura y a venerar con honores litúrgicos el leccionario como hace con el cuerpo del Señor. Entonces, miren la importancia. La parte de la celebración, sobre todo de la misa, en la que tienen lugar las lecturas bíblicas, fue denominada por el Vaticano II la liturgia de la palabra, dejando antiguas expresiones como misa didáctica o de los catecúmenos. Recordemos que en la Eucaristía hay dos grandes partes, cada parte se subdivide, que lo vamos a ver posteriormente. La primera, la liturgia de la palabra, la segunda, la liturgia de la Eucaristía. La revalorización de la palabra en la liturgia significa reconocer que la fuerza de la liturgia reside en la palabra de Dios, alimento de la fe, y en la Eucaristía, fuente pura y perenne de la vida en el Espíritu que conduce a toda la iglesia. Hay una imagen que sirve mucho para comprender lo que acabamos de decir. La imagen del agua y la imagen del sol. Imaginémonos un mundo donde no haya agua, todos moriríamos. Pero también imaginemos un mundo donde no hay sol, todos moriríamos. La palabra es el agua que calma mi sed. Y allí resuena Juan capítulo 4, el diálogo de Jesús con
la samaritana. Y el sol es la sagrada Eucaristía que ilumina y que transforma nuestras vidas. ¿Qué significa esto, amigos y amigas? Que necesitamos de la palabra que calma nuestra sed, que necesitamos de la Eucaristía que nos alimenta y que nos ilumina e ilumina nuestra vida. Por eso nuestra Iglesia Católica es maravillosa, porque unimos la palabra y unimos la Eucaristía y las tenemos como centros focales, fundamentales de la vida creyente. Un cristiano no puede vivir sin palabra, no puede vivir sin agua. Un cristiano no puede vivir sin Eucaristía. Y por eso nuestra iglesia es muy completa. Y no es porque seamos católicos, sino porque allí, en nuestra iglesia, vivimos esas dimensiones de la fe. Palabra de Dios, Eucaristía. La Sagrada Eucaristía proclamada en la liturgia expone el desarrollo de la economía divina cumplida en el Evangelio de Jesucristo. Ojo con esto. La Sagrada Escritura proclamada en la liturgia expone el desarrollo de la economía divina cumplida en el Evangelio de Jesucristo. Es decir, cada día vamos escuchando la palabra del Señor y por eso los tiempos nos van mostrando esa economía de Dios a través de la historia de la salvación. El Dios que habla y actúa revelándose con hechos y palabras. Sigue hablando a los hombres para que no les falte nunca tanto el aviso de los hechos ya realizados en la vida y en la muerte de Cristo, como la explicación o ilustración de estos hechos en la iglesia y el recuerdo de los acontecimientos que los prepararon o de las profecías que los anunciaron. La lectura litúrgica de la palabra de Dios se realiza siempre a la manera como el propio Cristo, los apóstoles y los santos padres utilizaron las escrituras, es decir, situando en primer término el misterio pascual y explicando desde él todos los hechos y palabras que llenan la historia de la salvación y constituyen el contenido de las celebraciones litúrgicas. La lectura del Evangelio constituye el punto culminante de la liturgia de la palabra. Las demás lecturas que según el orden tradicional hacen la transición del Antiguo al Nuevo Testamento preparan a la asamblea reunida para esta lectura evangélica. Y esto que acabamos de escuchar se observa, hermanos y hermanas, en la gran noche que ustedes y yo hemos vivido en muchas ocasiones. Como primero están las lecturas del Antiguo Testamento que van preparando al Evangelio de Cristo. Por eso esa noche yo les decía, esa noche es muy importante y es fundamental y no podemos dejar de ir. Hay que ir, porque es que si nosotros vamos a esa liturgia, nos vamos a dar cuenta de las maravillas de la iglesia. Y bueno, viene el papel del leccionario de la palabra de Dios. Para el apoyo de esta semana mandamos un video de los leccionarios, que son muy importantes. La palabra de Dios es el libro que contiene la revelación divina para ser leída y proclamada en la celebración. El leccionario responde a la necesidad de proclamar los hechos y palabras de Cristo según los evangelios y de reorganizar en torno a él el resto de las escrituras. El conocimiento del leccionario es fundamental para comprender qué celebra y qué vive una iglesia. Recordemos que está el ciclo A, Mateo, el ciclo B, Marcos, el ciclo C, Lucas. Es decir, que la iglesia, a través de esos ciclos, va conociendo el misterio de Cristo desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva de Mateo, perspectiva de Marcos, perspectiva de Lucas, y obviamente el Evangelio de Juan está insertada tanto en el ciclo A, B y C.
La reforma litúrgica ha dado lugar al más abundante leccionario de la misa de toda la historia de la liturgia romana, sin contar los no menos ricos leccionarios de los rituales de los sacramentos y el de la liturgia de las horas. Oiga, no contentos con esto, la Iglesia también nos propone la liturgia de las horas y nos ofrece el oficio de la liturgia. Y el oficio de la liturgia, la primera lectura es bíblica y la segunda es una lectura patrística, hagiográfica. Esto es maravilloso. Cómo la iglesia nos alimenta desde la escritura y desde la misma tradición. Desde la escritura en el leccionario, en el oficio de lecturas, nos muestra la palabra de Dios que nos tiene que condimentar día tras día, pero también nos ilumina a través de la lectura de un padre de la iglesia o de una lectura geográfica de un santo de gran valía que pueda tocar nuestros corazones y nuestro interior. Y muchas veces esas lecturas se dejan de lado. Entonces fijémonos que tenemos gran alimento. Entonces este es el primer capítulo que hemos culminado. Ahí mandé documentación para que ustedes lean la importancia de la lectura, de la palabra de Dios y ojalá que les haya servido estos pequeños apuntes. Vamos al segundo elemento, la asamblea celebrante. Vamos a hablar un poquitico de ella. La iglesia sujeto de la acción litúrgica. El Concilio Vaticano II afirmó que las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la iglesia, que es sacramento de unidad, es decir, pueblo santo congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. La iglesia representada en las acciones litúrgicas es la comunidad de los fieles unida por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que se muestra orgánicamente estructurada, es decir, presidida por sus pastores y dotada de carisma, ministerios y funciones. La liturgia es ejercicio del sacerdocio de Cristo y este sacerdocio se hace visible en la iglesia y por medio de la iglesia, cuerpo, esposa y sacramento del Verbo encarnado. La iglesia que se manifiesta en las acciones litúrgicas es la esposa de Cristo, nacida de su costado como nueva Eva y cuerpo sacerdotal. Realmente es una obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados. Cristo asocia siempre consigo a la iglesia, su esposa amadísima, que invoca a su Señor y por él rinde culto al Padre. La liturgia viene a ser la obra común del Espíritu Santo y de la iglesia. El Espíritu y la iglesia cooperan en la manifestación de Cristo y de su obra de salvación en la liturgia. Y aquí yo quiero insistir un poquitico, ya lo he dicho, pero me gusta enfatizar mucho en el Espíritu Santo. Fijémonos cómo en esa asamblea litúrgica el Espíritu Santo obra, permea, transforma, toca los corazones de cada uno. Y yo les decía, esta semana vi una charla, y yo les decía la necesidad de prepararse antes y después. Y les voy a colocar una experiencia que viví en Bolivia, cuando fui a una predicación en la mansión. De pronto hay gente aquí de Bolivia, o muchos de ustedes han escuchado la mansión en Bolivia, que es un centro carismático regido por los padres dominicos. Y obviamente cuando empezó eso empezó con el padre Cris y con el padre Daniel. Y el padre Cris, que fue el que en cierta manera promovió y movió a que entrara allí la renovación carismática, antes, porque lo leí y también porque me lo dijo la gente, antes de la celebración, el padre pasaba varias horas en alabanza, en oración y en oración de lenguas, para prepararse para la Eucaristía. Y después también pasaba un buen rato en acción de gracias. Y en la tradición dominicana, otro padre dominico, el padre Arindero, después de la Eucaristía, pasaba media hora en acción de gracias. Hermano, eso es lo que tenemos que hacer para que esto verdaderamente funcione.
Antes de y después de. ¿Antes de qué vas a hacer? Alaba al Señor. Prepara tu corazón. Invocando al Espíritu Santo, llamando al Espíritu Santo, diciéndole al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, prepárame para vivir el banquete eucarístico. Y después de, alaba, da gracias por recibir el Santo Sacramento. Vea, si nosotros hacemos eso que estoy diciendo, su vida cambia. No es que se acaben los problemas, no estoy diciendo eso. Su vida cambia en cuanto que usted va a ver la vida desde la fe y va a notar cómo el Espíritu de Dios toca su vida y toca su interior. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hacemos el salto mortal de la cama al altar. Llegamos sin prepararnos, llegamos corriendo y cuando acaba la Eucaristía salimos corriendo y si el Padre se demora un poquitico más, todo el mundo empieza a mirar el reloj porque la gente quiere salir corriendo. Hermano, hermana, saquémosle tiempo a las cosas de Dios. Saquémosle tiempo a las cosas de Dios. Y vamos a ver cómo nuestra vida cambia desde la fe. Por eso la asamblea es el lugar donde el Espíritu Santo se manifiesta. Pero para que ese Espíritu Santo se manifieste, nosotros debemos preparar nuestro corazón, debemos desear a Dios, como decía San Agustín. La asamblea celebrante. La asamblea litúrgica es, por tanto, un signo sagrado, una epifanía de la Iglesia Sacramento de la salvación en medio del mundo. La significatividad de la asamblea como la sacramentalidad de la Iglesia viene dada tanto por la gracia del acontecimiento de salvación que actualiza como por las palabras y los gestos humanos de la celebración. En todo signo litúrgico se distinguen tres dimensiones que expresan otras tantas referencias a su contenido misterioso. Primero, dimensión conmemorativa. En la asamblea conmemoramos. La asamblea litúrgica evoca y hace recordar la convocatoria del pueblo de Dios en la antigua alianza, en la presencia del Señor, como se ha dicho antes. Es decir, que en esto, en la asamblea, hay una dimensión conmemorativa. Pero ojo, no solamente conmemoramos, hay una dimensión manifestativa. La asamblea hace presente y revela el misterio de la comunión de la iglesia y su condición de cuerpo y esposa de Cristo para la salvación de los hombres. Y hay una dimensión profética. La asamblea es anuncio y anticipo de la reunión en la Jerusalén celeste. Toda celebración litúrgica es, por tanto, comunión con la iglesia celeste y participación a través del velo de los himnos en la asamblea eterna de Dios y del Cordero y en la intercesión del sumo sacerdote y mediador. En toda asamblea litúrgica se manifiesta la comunidad eclesial, como se ha dicho. Imaginémonos la importancia entonces de la asamblea. La asamblea es a la vez unitaria y diversa, acogiendo por igual a todos los hombres a pesar de las diferencias existentes entre ellos. En la asamblea cristiana no hay distinción de sexo, origen, cultura, porque todos los miembros son una cosa con Cristo. Tampoco puede haber acepción de personas, aunque la situación de cada uno sea distinta. Catecúmenos, niños, penitentes, adultos, pecadores, santos, enfermos, sanos. La asamblea es carismática y jerárquica, es decir, dotada del carisma y dones y estructurada en una jerarquía de servicio y de caridad. ¿Qué significa esto? Muy importante, que nuestra asamblea debe estar regida por dos principios: el principio del servicio y el principio del amor. El principio del servicio y el principio del amor. Y en esa asamblea, obviamente hay una jerarquía, pero esa jerarquía está en orden al servicio de la comunidad. Y en esa asamblea está llena y está dotada de los dones del Espíritu Santo. Y uno como sacerdote, pues debe animar,
Debe animar, debe motivar y sobre todo debe estar al servicio de esa comunidad carismática. La asamblea es una comunidad que supera las tensiones entre el individuo y el grupo, entre lo particular y lo que es patrimonio común, entre lo que es solamente local y lo que es universal. La asamblea integra el yo y el tú en el nosotros, en un horizonte comunitario, presidido por el Ministerio de la Salvación. La asamblea polariza y ofrece causas de expresión y de comunicación a los sentimientos de los presentes. La asamblea no solamente es capaz de centrar todos los sentimientos de una persona en torno a un determinado valor religioso o evangélico, también concentra en él todo el grupo humano que está compartiendo la misma experiencia de fe y de oración. La participación litúrgica. El Vaticano II quiso que los fieles no estuvieran en la liturgia como extraños y mudos espectadores, sino como miembros activos y conscientes. Cada uno tiene una función, pero cada uno debe tener una actitud participativa y activa, que fue también lo que propuso y lo que fue preparando Pío X, porque a Pío X le interesaba que el pueblo se fuera vinculando más en la liturgia. Pero claro, cada uno debe conocer su función, cuál es la función que ejerce en la asamblea y cuál debe ser su actitud y cuál debe ser su disponibilidad. La participación litúrgica lleva consigo tres aspectos inseparables. La acción de particular, que incluye unos actos humanos, gestos y ritos, y unas actitudes internas susceptibles de variar en intensidad o en grado de modalidad. El objeto de la participación, que no es solamente el acto mismo ritual o sacramental, sino también el acontecimiento o misterio que se conmemora y actualiza. Las personas que participan, fieles y ministros, cada uno según su condición eclesial y la naturaleza de la acción litúrgica. Y aquí entonces vienen los agentes de pastoral y cómo cada comunidad debe preparar, junto obviamente con el sacerdote, la misa dominical, porque la misa dominical es una fiesta y hay que prepararla. Hay que preparar los lectores, hay que preparar a los acólitos, hay que preparar a todos los que van a estar allí y también obviamente uno debe preparar a la comunidad. En muchas partes, antes de que empiece la celebración, se ensayan los cantos, se motiva a la gente, se hacen las municiones. Eso hay que hacerlo, porque hay que motivar a la comunidad. Y ahí uno se tiene que reinventar, o sea, ser creativo. Obviamente, siguiendo las disposiciones de la liturgia, sin saltarse las disposiciones de la liturgia en los temas capitales, pero uno tiene entonces que animar y para eso entonces el párroco con la comunidad pues deben animar esa vida litúrgica. La participación es una actividad humana que requiere presencia física, identificación en las actitudes, unidad en los gestos y movimientos, coincidencia en las palabras y en los actos, es decir, acción común. Para esto debe producirse también una apertura personal dentro de un clima de comunión ante el misterio que se celebra y ante las consecuencias que han de derivarse para la vida cristiana. Yo sé que en algunas partes es un poco difícil porque pues la gente que está allí es una gente foránea, que hoy viene, pero que mañana no viene. Pero hay otras comunidades donde hay una comunidad estable. Con esa comunidad estable, qué bueno que esa comunidad estable verdaderamente se apropie de la vida litúrgica, obviamente guardando las proporciones, haciendo lo que les toca, porque a veces vienen de pronto las usurpaciones, yo hago lo que no me corresponde, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que mirar con mucho cuidado, pero la idea es integrar a la gente y la idea es preparar a las personas. Y obviamente con los foráneos, en la medida de la posibilidad, tratar de que pues ellos se integren a esa celebración litúrgica. La acción común pide renuncia a particularismos de expresión para aceptar los cauces que ofrece la celebración, tanto en el plano ritual de actitudes, gestos y movimientos como en el plano formal de la plegaria, el canto y el silencio. ¿Qué significa eso? Tenemos que educar a nuestra comunidad.
qué se debe hacer, qué no se debe hacer, pero dando explicaciones y sobre todo mostrando el sentido teológico y litúrgico, porque detrás de cada expresión hay un sentido teológico. La actitud comunitaria hace que lo eclesial tenga una primacía sobre lo individual, pero sin anularlo. La participación pide actitudes culturales cristianas y no meramente religiosas. La participación litúrgica depende en buena medida de la existencia y de la actuación de los distintos ministerios en la liturgia. La iglesia en toda ella es ministerial, es decir, diferenciada y estructurada en ministros, oficios y funciones en lo que se concretan determinados aspectos y tareas que de suyo corresponden a toda la comunidad eclesial. Entonces, pues bueno, eso hay que conocerlo. Una persona me pidió el manual del sacristán y yo se lo mandé. ¿Qué tiene que hacer el sacristán? ¿Qué tiene que hacer el acólito? Todo eso es bueno conocerlo. Por eso mandamos unos videitos de apoyo para poco a poco ir conociendo. Hoy mandé unos videitos de apoyo para que fuéramos conociendo esas partes un poquitico más detenidamente. Y viene el último parte que es importante, que fue una pregunta que hicieron al principio, el canto y la música en la celebración. Y ahí les mandé un PDF sobre la importancia del canto. El canto es una realidad religiosa en toda la Biblia y particularmente en los evangelios. Es decir, el canto no es ajeno al mundo bíblico. El canto no es ajeno a la experiencia cristiana. El propio Señor acudía a la sinagoga según sus costumbres y allí tomaba parte en el canto de los salmos. El canto en la Biblia está presidido por el reconocimiento de la presencia de Dios en sus obras de la creación y en sus intervenciones salvíficas en la historia. La invitación al canto es frecuente al comienzo de la alabanza, adquiriendo poco a poco connotaciones mesiánicas y escatológicas al aludir al cántico nuevo que toda la tierra debe entonar cuando se cumplen las magníficas promesas del Señor. Yo por eso, en el grupo de Familia de Granada, si ustedes se han dado cuenta, los que están, siempre trato de mandar un canto. Hay veces no, pero casi siempre mando un canto. Hoy, por ejemplo, mandé de un grupo que se llama Atenas, es de una muchacha argentina, mandé cantos de Cuaresma, una mujer que canta muy bello. ¿Por qué mando el canto? Porque es que el canto es muy importante, amigos y amigas, pero el canto que tenga letra y letra cristiana católica. Porque usted me irá a decir, padre, ¿y los cantos evangélicos? Pues sí, los cantos evangélicos son importantes, pero el padre Nelson Medina tiene una predicación, él dice, sí son buenos, pero tienen un problema. Van quitando poco a poco cosas que para los cristianos católicos es muy importante. Por ejemplo, el canto a la Santísima Virgen María, es decir, donde se menciona a María. María es muy importante para nuestra tradición cristiana católica. Y ellos obviamente no dicen nada contra ella directamente, pero en sus cantos no se menciona. Entonces, poco a poco, va desapareciendo la figura, la imagen de María. En cambio, los cantos cristianos católicos, pues tienen en cuenta todos los aspectos de nuestra vida cristiana católica. Ahora, no estoy diciendo pues que nunca escuche un canto cristiano. Escúchelo, pero discerniendo, tomando el sentido del discernimiento. Hay cantos cristianos que son muy lindos, muy propios, pero nuestra tradición cristiana católica también tiene cantos muy hermosos, por ejemplo, los cantos de la Eucaristía. Ayer creo que mandé un canto eucarístico. ¿Por qué? Porque son muy importantes para nuestra vida. La iglesia primitiva continuó la práctica sinagogal del canto de los salmos y de otros himnos, llenados del espíritu y recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y celebrad al Señor con todo vuestro corazón, dando gracias continuamente por todo al que es Dios y Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está atribulado alguno entre nosotros? Ore. ¿Está de buen ánimo? Cante. Yo les he dicho a ustedes en muchas ocasiones la importancia de la alabanza. Y bueno, la importancia de canto, pero de un canto que nos invite a alabar. Entonces, esa es una manera muy importante de orar. El que canta, ora 2 veces. Entonces,
aprendamos los cantos, cantémoslo. Y cuando vayamos a la liturgia, cantemos, pero cantemos de corazón, porque es una manera de orar. Y cuando usted esté en su casa, cante. Y cuando usted esté atribulado, cante. Por eso hay que aprender cantos. Y hay muchos cantos, muchísimos cantos cristianos católicos que te van a ayudar a levantar la moral en los momentos difíciles. El Vaticano II imprimió un nuevo giro a la reflexión y a la práctica del canto y de la música en la liturgia. El movimiento litúrgico de comienzos del siglo realizó una gran tarea de renovación musical en torno a la consideración de la música sagrada como parte integrante de la liturgia solemne. La música debía tener las siguientes cualidades: santidad, bondad de las formas y universalidad. Esto es muy importante. La música debería tener las siguientes cualidades: santidad, cosas que inviten a la santidad, cosas que eleven el espíritu, cosas que verdaderamente me ayuden a interiorizar, bondad de las formas y universalidad. Por eso yo le hago una crítica al reggaetón, porque el reggaetón es una música que destruye. Y desgraciadamente muchos de nosotros escuchamos eso. La música te puede destruir o la música te puede instruir. La música te puede edificar. Pero si usted todo el día escucha música que destruye, que envenena, pues ya estás perdido. Y esa es una manera de atacar del maligno a través de la música. Por eso, aplicar el principio del discernimiento. ¿Me conviene? No me conviene. ¿Me sirve para la vida? No me sirve. Liturgia y música forman parte de una misma acción expresiva y simbólica en la que ha de participar toda la asamblea en función del diálogo entre Dios y su pueblo. Es decir, el canto es para toda la asamblea. Claro, yo sé que hay eucaristías muy solemnes donde invitan a un coro, listo, pero por lo general, y ojalá que la Eucaristía dominical sea un cántico para la asamblea. Pero claro, usted podrá decir, no salimos de los mismos cantos de siempre. Y eso es verdad. Nos quedamos con 2 o 3 cantos. Y hay tantos cantos, hay cantorales y cada país tiene sus cantos expresivos. ¿Qué tenemos que hacer? Hombre, aprender esos nuevos cantos. Y allí entra la formación del canto litúrgico en la comunidad. Y allí entra el catequista. El catequista debe enseñarle a los niños los cantos y a la asamblea y sobre todo a los que se están preparando. Porque es una manera de que el niño, la niña, el joven, la joven, el adulto, etcétera, etcétera, vaya aprendiendo los cantos. Y es una manera de catequizar, es una manera de orar, es una manera de enseñar. Y por eso el Vaticano II le va a colocar mucha atención al canto litúrgico. Y por eso hay que leer la Sacrosanctum Concilio. ¿Cuáles son las funciones del canto y de la música en la liturgia? El canto es expresión del mundo interior del hombre, es decir, de sus sentimientos, vivencias, deseos e ideas. Por ejemplo, hay cantos de Cuaresma que nos están preparando, que nos están invitando al ayuno, que nos están invitando a la oración, que nos están invitando a la vida de caridad. Es un medio de expresión universal más intenso aún que la palabra, un lenguaje que está presente en todas las épocas y culturas de la humanidad. Expresión poética. El paso de la palabra al canto se produce generalmente a través de la función poética del lenguaje. El canto crea comunidad, es decir, une y refuerza los vínculos de un grupo y es un signo de comunión. Entonces, si usted quiere una asamblea que viva, que vibre, pues enséñale a cantar cantos litúrgicos. Y aquí hay una imagen que me viene a la mente. Cuando vamos a un partido de fútbol, cuando somos hinchas de un equipo, uno ve las barras bravas y las barras bravas cantan con ahínco, cantan con unción, cantan con profundidad.
Hombre, si usted que va a un partido de fútbol canta con ahínco, ¿por qué no va a la iglesia y canta con ahínco? Y canta con profundidad. Obviamente, cantos litúrgicos, no cualquier canto, no una ranchera. A no ser que la ranchera tenga un contenido cristiano católico, pero no cualquier canto. Por eso lo decíamos, las condiciones del canto. Santidad, bondad en las formas. Si usted va a una asamblea litúrgica y canta un canto vulgar, pues no, no, porque el canto tiene que tener unas condiciones. Cantar crea una atmósfera de sintonía por encima del individualismo y diferencias de cualquier tipo. Aquí nos sirve mucho la renovación carismática. Cuando uno va a una comunidad de renovación carismática, uno ve a esa gente llena de fe, de amor, de esperanza, que canta con su corazón, que le canta al Espíritu Santo, lo lindo, lo rico, lo bonito, que es cantarle al Espíritu Santo. Eso hay que hacerlo. Pero también uno encuentra comunidades calladas, comunidades apagadas, comunidades frías. Y esas comunidades que no cantan, apagadas y frías, muchas veces son comunidades alejadas. Son comunidades que van, porque tienen que ir, o porque es un compromiso social, y entonces había que ir al entierro de fulano de tal, o había que ir a la primera comunión de fulano de tal. Pero usted no los ve cantar. ¿Por qué no los ve cantar? Porque no están comprometidos, porque están alejados de Dios. Y esa es una manera de tomarle el termómetro a una comunidad viva. Una comunidad viva canta. Una comunidad que está agonizando no canta. Es una comunidad lánguida. Cantan 2 o 3 gaticos y son 30. Es como una comunidad que no comulga. Es una comunidad que está enferma. Y hay que mirar si la comunidad evoluciona. Entonces, todo esto nos sirve para ir encontrando la importancia del canto en la vida litúrgica. El que canta sale de su aislamiento interior y se pone en la actitud de comunicarse, renunciando al propio tono de voz y al propio ritmo. Se acomoda al tono y al ritmo que exige el canto y contribuye a la unidad del grupo. Ambiente de fiesta. Los valores señalados antes convergen todos en este último, es decir, en la fiesta como atmósfera que ha de envolver toda la celebración. Por eso hoy les mandé un PDF, las fiestas en el Antiguo Testamento, para que ustedes vean la importancia de la fiesta en el Antiguo Testamento. Pero como esa fiesta, obviamente sigue siendo importante para nosotros, porque la celebración es una fiesta, se debe convertir en una fiesta. El Concilio Vaticano II ha contribuido decisivamente a clarificar el papel del canto y de la música en la celebración, hablando de su función ministerial al servicio de la liturgia, expresión análoga a la del noble servicio del arte. Como ustedes saben, después de la charla mandaremos este insumo. Ahí están las citas de la Sacrosanto Concilium 112, 122. Qué bueno que usted haya en su casa después vuelva a repasar estos apuntes y qué bueno que usted mire las citas bíblicas y qué bueno que usted mire este documento. Voy a ver si les mando el comentario de la Sacrosanto Concilium para la próxima clase, que es muy importante leer ese comentario que lo hacen unos teólogos que nos muestran todo esto, pero obviamente desde una perspectiva teológica. El canto y la música expresan y realizan las actitudes internas de quienes integran la asamblea. Si la liturgia entera es ministerial y todos tienen en ella una misión o una función de noble servicio, el canto y la música no son una excepción. En efecto, los restantes signos litúrgicos no solamente están al servicio de la expresión y de la comunicación, sino ante todo del misterio de Cristo y de la Iglesia en su realización ritual. Situaciones rituales y funcionalidad litúrgica. Por himno se entiende el canto que se ejecuta por todos a una y que se convierte en el símbolo de los sentimientos y de los ideales del grupo. La aclamación es una expresión colectiva concisa, intensa, cargada de emoción. Meditar significa concentrarse, recogerse, interiorizar. La meditación permite concentrarse ante todo en el texto. El himno, la aclamación y la meditación coral son acciones colectivas
mensajes que toda la asamblea elabora por sí misma como símbolos que refuerzan determinadas actitudes y vivencias. Pastoral del canto y de la música en la liturgia. El canto es un factor primordial para lograr el ideal de la participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas. La participación de la asamblea en el canto es un derecho y un deber que no puede ser suplantado por una coral, aunque ésta tiene también su propia función en la celebración al servicio de toda la asamblea. Miren la importancia del canto. Ahí les mando hoy un PDF para que ustedes sigan leyendo la importancia del canto en la celebración. Qué bueno que vuelvan a leer la Sacrosanctum Concilium. Recuerden que la Sacrosanctum Concilium nos va a hablar de la importancia del canto. Entonces, para que ustedes vayan mirando la importancia de la música, la importancia del canto. Entonces, hoy hemos llegado pues al final de esta charla. Les quiero decir que este curso, si el Señor nos la permite, finaliza más o menos el 17 de abril, para que nos sigan acompañando. De pronto hay gente que pues, se puede cansar, que es un poquitico largo, pero pues hemos tratado de que sean 10, 11 sesiones para tener los elementos básicos de la liturgia. Por eso mandamos los insumos para que ustedes sigan interiorizando, sigan leyendo. Hoy mandamos el espíritu de la liturgia del Papa Benedicto para que lo lean. Mandamos el PDF, el libro de las fiestas en el Antiguo Testamento. Mandamos varios PDFs para que ustedes lo sigan leyendo. Vuelvo a decirles, si ustedes necesitan material más de apoyo por el interno, usted me llama, me coloca, me dice, Iván, necesito que me mandes un PDF si lo tienes sobre algo de la liturgia o sobre otro tema teológico, con mucho gusto. Para eso estamos, para ayudar. Hace 8 días hicieron la pregunta sobre la misa tridentina. Ahí les mandé un PDF, un artículo sobre la misa tridentina. Y la idea es eso, la idea es que poco a poco vayamos creciendo. Y cada 8 días, pues vamos mandando material. Hoy mandé un tema muy importante que lo voy a tocar más adelante, pero lo mandé para que ustedes lo fueran escuchando. Es la conferencia del cardenal Sará, que pasó la renuncia y el Papa se la aceptó, sobre el sentido del silencio, que es otro elemento fundamental, que muchas veces también se omite. Y el silencio tiene una perspectiva pedagógica para ayudarnos a profundizar en el misterio. Entonces, me voy a dejar ver para que de pronto preguntitas o algunas cositas. Y para ir terminando, obviamente, con la oración del día, que es el rosario de la Divina Misericordia. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y bienvenidos. Padre, muy buenas días. Una de las preguntas que Buenos días. Una de las preguntas que aparecen es acerca de cómo acercarse a corregir un padre que politiza la celebración eucarística. Sí, ese es un tema muy discutido, muy difícil. O sea, hay que tener mucho tacto, pero desgraciadamente eso es una problemática de todo, yo diría de todo el mundo y especialmente en América. Aquí en Colombia lo tenemos y ahora sí que con el debate que se avecina, los que no son de Colombia se avecinan las próximas elecciones para el otro año y ya los púlpitos, unos hablan de uno, otros hablan de otro, y creo que así es en México, creo que así es en Argentina y los demás países. Es una cosa muy difícil. Pues tiene que ser uno contacto y saberle llevar al padre, y sobre todo si hay una persona que es cercana al padre, uno escucha más a un cercano. Una persona que no es cercana, uno no lo escucha. Pero si usted es cercano del párroco, si le tiene confianza, si el párroco también le tiene confianza, pues, hombre, tenga táctica, le padre, tal cosa. Obviamente que hay que saberle decir muy bien esto, porque si no, usted sabe que están los egos humanos, y los egos humanos pues son muy difíciles, y viene pues la confrontación entre el párroco y el pueblo o la feligres. Pero sí, es una problemática de nunca acabar, que desgraciadamente está muy metida en nuestros ambientes latinoamericanos. Y eso porque muchos párrocos, hay que decirlo así, pues la liturgia la han dejado de lado y la espiritualidad la han dejado de lado.
si bien es cierto, la predicación tiene una dimensión también social, pues uno también tiene que, sobre todo, predicar el misterio de Cristo, que obviamente debe iluminar la dimensión social. Por otra parte, aparecen comentarios, por un lado, de la experiencia no homelítica que puede ser manifestaciones pobres o privada de espiritualidad, y en otras ocasiones la dificultad que encuentran los laicos frente a sacerdotes que se incomodan con personas que están preparadas o han tenido formación. Sí, es la misma pregunta, pues es lo mismo, sí, eso es muy normal. Hay sacerdotes que piensan que se la saben todas, y hoy el mundo laico, y ustedes son muestra de ello, están estudiando y se están preparando. Ya se decía claramente a partir del Vaticano II, y era una profecía del Vaticano II, este va a ser el mundo de los laicos. Estamos en el mundo laical, ustedes son los que llevan las banderas, y nosotros los sacerdotes tenemos que saber que hay laicos muy preparados y que el día de mañana, que ya lo están haciendo, pues van a ejercer en cierta manera un papel muy preponderante y relevante en la iglesia. Y sí, eso es un tema muy difícil. Vuelvo y repito, hay padres que no les gusta que se les hagan correcciones o que todos se lo toman a mal. Hay que pedirle mucho al Espíritu Santo, pero obviamente tenemos que seguir preparándonos y la verdad se impondrá. Por eso la necesidad que ustedes se sigan preparando como laicos y conozcan muy bien la normatividad, conozcan muy bien el catecismo de la iglesia, conozcan muy bien los documentos de la iglesia. Mira, la Sacrosantum Concilium es un documento riquísimo, que hay que leerlo a la luz de la Mediator Dei de Papa Pío XII de 1947 para poder comprender la significación de ese documento y lo que tiene para el mundo actual y sobre todo para nosotros los creyentes. Dos dudas a mí que surgen. ¿Es válido aplaudir mientras la celebración artística? ¿Cómo? Es Por que otra parte, si es César, válido, César. Los aplausos después de la homilía. sí, No, eso se ha metido mucho. Eso no está ahí. Eso no es válido. Eso se ha metido. Es que la liturgia la liturgia en sí no. Pero hay muchas enfermedades que se le van pegando a la liturgia. Porque cada uno va metiendo cosas y eso va haciendo carrera, va haciendo carrera, va haciendo carrera y entonces la liturgia se va desfigurando. Entonces, por eso hay que conocer muy bien qué es lo que la liturgia, cuáles son los elementos esenciales de la liturgia, y por eso hay que formar a la gente. maestro, ¿qué es la censura eclesiástica? Pues la censura eclesiástica es que el obispo en algún momento censura, hace una especie de condenación sobre un acto, sobre una circunstancia que no es lícita para la iglesia. Entonces, por ejemplo, el obispo puede censurar. Por ejemplo, en esta semana salió que un sacerdote concelebró con un pastor evangélico. No, porque el pastor evangélico no está en comunión. Y pues lo quitaron de párroco porque no puede hacer eso. Hay unas cosas que no se pueden hacer. Y el obispo del lugar, si se da cuenta que un sacerdote está cumpliendo pues esa inflación, pues le da una censura eclesiástica. Es decir, lo llama por decir al orden y le coloca pues una especie de castigo. ¿Cuál es el apoyo o el soporte teológico de la comunión espiritual, ya que nuestro Señor instituyó los sacramentos para que sean visibles? Porque la comunión espiritual también es una manera de interiorizar ese sacramento que hemos recibido. Le coloco el ejemplo. Yo soy una persona que estoy enferma o enfermo, no puedo salir de mi casa, no puedo recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, pero la intención de querer celebrarlo y de querer adorarlo en mi corazón ya me prepara y me dispone para esa celebración como tal. Claro, el ideal es ir, participar activamente, celebrar, recibir la comunión sacramental, pero si no lo puedo hacer, pues el hecho de que yo me esté preparando interiormente es muy importante. No se puede desconocer ni lo uno ni lo otro, es decir, no riñe ni lo uno ni lo otro.
ambas dimensiones se complementan, porque recordemos que también somos seres espirituales. Es lo mismo. Usted me podrá decir, no, padre, es que yo no hago, yo tengo que hacer oración en la iglesia, en el sagrario. Claro, válido. Pero usted también puede hacer oración en su casa. Pero usted puede también hacer oración en el bus, porque la oración parte del corazón, parte de la intencionalidad del corazón. Es lo mismo que se aplica, obviamente guardando las proporciones, con el bautizo del deseo. Que una persona no se ha podido bautizar, pero quiere bautizarse. Ese ya, allí, ya está orando el sacramento, porque la persona tiene ese deseo del bautizo, de recibir a Cristo, de bautizarse. Lo mismo la comunión espiritual, es muy importante. Y la comunión espiritual me prepara y sobre todo me ayuda a desear más a ese Señor. Eso se ve mucho en la vida de los santos y de las santas. Yo por eso le digo a la gente, hay que leer los santos y las santas, porque ellos nos enseñan mucho en esa materia, en desear a Cristo. El santo y la santa deseaba a Cristo. Hay un gran santo, San Ignacio de Antioquía, deseaba estar con Cristo. Y cuando hace las cartas a las iglesias, él les decía en el fondo, estoy loco por Cristo, estoy deseando a Cristo. Lo mismo ocurre en la vida creyente. Entonces no podemos separar la comunión espiritual, la preparación espiritual, y no podemos separar eso ya de la misma vivencia sacramental. Mira, para lo que me estás preguntando, es que hay un problema que está metido en toda la teología, es disolver los binomios. Por ejemplo, por una parte va la mística y por otra parte va la dimensión profética. No, no, son las dos caras de una misma moneda. Tengo que ser profeta, pero tengo que ser místico. Tengo que ser místico, pero tengo que ser profeta. Por una parte la inmanencia y por otra parte la trascendencia. No, tengo que ser inmanente, es decir, estar en la historia, pero también tener una perspectiva trascendente, es decir, que algún día me voy a encontrar con el Señor y que estoy en camino. Por otro, no, tengo que ser hombre de fe o ser racionalista. No, tengo que ser de fe, pero tengo que iluminar mi fe también con los elementos de la razón. Entonces, cuando se introducen eso que me están diciendo, por un lado lo uno y por otro lado lo otro, caemos en el rompimiento de los binomios. Y resulta que estamos frente al misterio de Cristo. Y el misterio de Cristo hay que verlo desde diferentes perspectivas, no excluyentes, sino incluyentes. Entonces, cuando una teología, cuando una espiritualidad disuelve los binomios, vienen los problemas, porque vienen las herejías, porque vienen las verdades a medias. Y lo vimos hoy cuando yo hablé de Marción. Marción, sí, los libros del Nuevo Testamento no todos son válidos, pero el Antiguo Testamento lo desconozco. Ahí se rompe en binomio, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces hay que ver todo en conjunción, que es el problema también del protestantismo. El protestantismo se ve solamente con un ojo, con el ojo de la escritura, pero no tiene en cuenta la tradición. Y resulta que es que la palabra se comprende dentro de una tradición viva, que es la tradición viva de la iglesia. Entonces no me puedo quedar solamente con un aspecto de misterio, porque ¿dónde está la otra parte? Bueno, También por el lado de la comunión espiritual, ¿cuándo es mejor recibirla? ¿De qué manera hay que prepararse? En el caso, pues, también de la forma de celebración de la Eucaristía de manera virtual. mira, la mejor manera de celebrar la comunión espiritual es, hay una preparación remota y una próxima. El día tiene 24 horas y hay un quicio. Antes de, me debo preparar y después de, me debo preparar. Antes de, me debo preparar para que mi corazón esté dispuesto a celebrar y a recibir a Cristo. Pero después de, me debo preparar en acción de gracias. Entonces, la idea es que usted mantenga en una preparación continua. Por eso yo les decía, Yahvé le dice a Abraham, si quieres ser perfecto, anda en mi presencia. Y andar en mi presencia es siempre estar en la presencia del Señor. Y por eso la meditación de la palabra, lo que yo les decía, lo del camello. El camello come poco, pero rumia mucho. Todo el día está rumiando el pasto. El meditador de la palabra
todo el día en su interior está repitiendo, está haciéndole eco a la palabra del Señor. Y esa es una manera de prepararse para esa comunión. Y lo mismo cuando estoy en la casa, ahora con la pandemia. Lo mismo, te preparas antes de escuchar la Eucaristía y obviamente después de escuchar la Eucaristía también tener un momento de acción de gracias, aunque de pronto no haya recibido la comunión sacramental. Padre, ¿qué es el Estado laico? Pues el Estado laico es el Estado que no confiesa abiertamente una religión y que está aparte de la misma religión como tal. Entonces, pues, y Colombia es un Estado laico, es decir, aquí no es obligatorio que yo sea católico, no, es un Estado laico donde cada uno profesa lo que puede profesar. Usted me dirá, ¿es bueno, es malo? Es bueno en la medida que hay libertad de cultos y hay libertad de creencias, pero se convierte malo cuando caemos en el secularismo, que eso sí es decir, fuera con todo lo que tenga que ver con creencias y con religión. El Estado laico es bueno y es necesario, porque no podemos mezclar los órdenes, que fue una problemática de la época medieval. Entonces, usted puede ser Estado laico, viva laicamente, etcétera, etcétera. Pero cuando ya entra el secularismo, eso sí es perverso porque el secularismo en el fondo quiere desterrar de nuestras culturas todo lo que tenga que ver con la fe y todo lo que tenga que ver con la creencia. Sí a la secularidad, pero no al secularismo. Bueno, ya son las 12:57. Yo creo que vamos a entrar entonces a la oración. Eh, Trataré de las personas que por el chat dejaron preguntitas, mandarles el PDF o los insumos para que ustedes se sigan apropiando de las temáticas. Recordemos pues que no tenemos todo el espacio para responder preguntas, pero por lo menos tratamos que en la clase siguiente ustedes reciban los insumos de lo que de la pregunta.